A esta hora se inicia Somos Familia de Dios, espacio de reflexión para promover la alegría del amor en las familias, buscando que cada persona descubra cómo hacer presente a Jesucristo en su vida familiar. Somos Familia de Dios, con el Centro Pastoral Familiar Sevilla. Familia, somos una familia, familia de Dios, ay qué alegría. Bienvenidos a nuestro programa Somos Familia de Dios, espacio radial que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía, con el fin de promover la alegría del amor en las familias. Y este programa es originado desde los estudios de Caracol Radio. Bueno, el tema de hoy, el libro más hermoso del mundo. Ahora, un invitado se los va a decir. Y para analizar y realizar y conocer de este tema, saludamos a los miembros en la mesa de trabajo. Están con nosotros Nubia Ojeda, Marta Lucía Bolaños, Beatriz Osorio, Giovanni Matallana, David Castro, nuestro productor y director del programa. Y en el manejo del equipo de aquí de Caracol Radio Sevilla está Carlos Andrés Díaz. Él, junto con todo el equipo de Caracol Radio, han dado a este programa Somos Familia de Dios un muy buen apoyo, un apoyo total y decidido. Gracias. Y quien les está hablando, Martín Montilla Cano. Pero antes de abrir los micrófonos a la mesa de trabajo y a los invitados muy especiales que tenemos hoy, Alba Lucía Cruz Marín, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, abre este programa con una oración, la oración de inicio. Alba Lucía, gracias. Buenas tardes. Somos familia de Dios. A partir de este momento los invito para que dispongan no solamente la mente, sino también el corazón para escuchar este mensaje maravilloso que Dios les quiere regalar en este día a través de su palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te alabo, te bendigo, te glorifico y te doy gracias por tantas bendiciones. Te pido perdón por todas nuestras debilidades. Bendice y cubre con tu preciosísima sangre a todas las familias que en este momento nos están escuchando. Dales el don de sabiduría, inteligencia y entendimiento para que puedan discernir entre el bien y el mal y así poder tomar sus decisiones con recta conciencia y así puedan educar a sus hijos en el amor de Jesucristo vivo y resucitado. Amén. Diego Moreno ha acompañado y contribuido a este programa en varias ocasiones. Es un miembro activo del Centro Pastoral Familiar de Sevilla y desde España nos habla acerca del tema de hoy, el libro más hermoso del mundo. Diego, bienvenido. Un saludo cordial para todos los oyentes. Escuchamos muy comúnmente que el diálogo es la forma en que podemos ponernos de acuerdo, llegar a entendimientos, hablarnos y saber qué es lo que cada quien está sintiendo. Ese diálogo tiene que llevarnos a decir lo que queremos decir y a escuchar lo que la otra persona, la otra parte nos quiere comunicar. También en nuestra relación con Dios debe ser igual. Queremos decirle al Señor todo aquello que tenemos en el corazón, todo aquello que necesitamos, todo aquello que deseamos, pero también debemos escucharle a Él qué es lo que Él propone para nuestra vida. Y la mejor manera de escuchar, tal vez la más precisa, no digo la única forma en que el Señor se comunica con nosotros, pero sí la que tenemos a nuestro alcance todos, es la Biblia. Es ese libro que el Señor nos ha dejado para decirnos todo aquello que quiere poner en nuestro corazón. La Biblia no es solamente para instruirnos, no solamente para decirnos hagan esto o dejen de hacer aquello, sino también para darnos fuerza, esperanza, para darnos fe, para comunicarnos su amor, para decirnos todo aquello que tiene Él para nosotros.
Pues eso es entonces la Biblia. Esa es la fuente de comunicación con el Señor. En la oración le decimos todo aquello que tenemos nosotros para decirle, y en la Biblia escuchamos lo que Él tiene para respondernos, lo que Él tiene para contarnos, para poner al servicio de nuestra vida. Pues entonces somos unos convencidos en la pastoral familiar que la Biblia es indispensable en nuestras vidas, que la Biblia es necesaria para que podamos afrontar todo lo que el mundo, la vida nos propone. Así que la invitación es que nos acompañen en este programa para que dialoguemos acerca de este libro que somos unos testigos, transforma la vida y que nos puede llegar a dar la felicidad que tanto buscamos. Invitarlos a que estén atentos a todo lo que aquí comentaremos sobre la Biblia, porque tal vez pueda ser la fuente que usted necesite para buscar, o al menos para tener un principio de esa felicidad que tanto anhela. Bienvenidos a este programa y que sea la Biblia aquella que transforme sus vidas. Leer nuestra Biblia católica debe ser un propósito cristiano. Y pregunto, ¿alguna vez has deseado entender mejor la Biblia? Pues bien, el propósito nuestro es iniciarte en la lectura de ella, con un método que puedas seguir con facilidad. Hoy, este programa tiene la finalidad de guiarlos a leer la Biblia católica de una manera general, básica y sencilla. Deseamos ayudar y explorar la Biblia como todo un buen cristiano. Aquí responderemos algunas de las preguntas que nos hemos realizado en algún momento sobre ¿por qué debo de leer la Biblia? ¿Cómo leer la Biblia católica? ¿Y qué tan importante es estudiarla? Sé que todos tenemos la necesidad de Dios. Necesitamos sabiduría para guiar nuestros hijos, nuestros matrimonios y nuestra vida. Es muy posible que hayamos oído que la Biblia no es un libro común y corriente. Y seguramente se han preguntado, ¿por qué cuando leo la Biblia no entiendo nada? Hoy vamos a empezar a dar esa respuesta. Es verdad que necesitamos preparación para iniciar una lectura o un estudio serio de la Biblia. El problema es, ¿qué necesito para comprenderla? Y nos pasa que mientras más la leemos, más nos confunde. Ahora, ¿por dónde empezar? Pues bien, iniciarse en la lectura de la Biblia exige de nosotros paciencia, humildad y cierta disciplina. Ella es como una pequeña biblioteca. Bueno, hermanos de la mesa, de Somos Familia de Dios, ¿qué es la Biblia? Buenas tardes, queridos oyentes. Para iniciar el tema de la Biblia y cuando tengamos el Sagrado Libro en nuestra mano, lo primordial es invocar la presencia del Espíritu Santo, porque Él nos va a llevar a entender y a sentir el amor de Dios, el plan de salvación que Él tiene para nosotros, y que en cada página de la Biblia hay una promesa y que Él no la cumple. Que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine. Le pedimos su luz, le pedimos discernimiento y sabiduría para enamorarnos de la palabra cada día. La Biblia es una recopilación de información, de datos, de hechos que vivieron las personas que han hecho por tradición este sagrado libro. La Biblia es el mensaje que nos ha dado Dios, que ha enviado a través del Espíritu Santo, para que en cada palabra, en cada página, en cada libro, Él nos está hablando. La Biblia es el libro que nos inspira, que nos ayuda, que nos enamora, que nos lleva a ese encuentro personal con Dios. La Biblia es esa recopilación de datos en que la historia se convierte a través de la lectura en esa bella vivencia en que nos imaginamos, en que vivimos esas experiencias de fe, en que queremos, anhelamos continuar y seguir en ese encuentro con el Señor. Como dices, la Biblia es inspirada por Dios, o sea que es agiógrafa,
Esa sería la definición, ¿no? Porque la inspiró Dios. Y lo que hay allí, todas las historias que nos narra, como dice Nubia, son totalmente historia de salvación. Y es todo la descripción que Nubia nos hace, pero realmente llevado a la vida es eso, es historia de salvación lo que encontramos allí, todo lo que leamos allí. También no es solamente ese libro que se lee, es un espacio de escuchar a Dios, es para orar, para reflexionar y para aplicarlo a la vida. Giovanni. De todas maneras hay que tener en cuenta de que el libro de la Biblia, los libros, vienen escritos de unos papiros, de los cuales fueron inspirados por el Espíritu Santo a través de Dios hacia el hombre, donde nos daban unas leyes, nos daban unos mandatos, nos indicaban de cómo debíamos de comportarnos. Estos papiros se datan prácticamente desde 1000 años antes de Cristo hasta el año 98 después de Cristo se han encontrado papiros. Ahorita en marzo de este año también encontraron unas partes en el Mar Muerto sobre que nos están hablando del Nuevo Testamento. Sí, Giovanni, ahí me enteré, yo por ahí leí que son papiros de profetas menores. De los profetas menores. Perfecto, sí. Que más adelantico pues iremos aclarando sobre cuáles son los profetas menores. Ahora que hablamos de historia de la Biblia, les cuento un dato curioso. En el año 324 después de Cristo, el emperador Constantino promovió los textos sagrados como autoridad infalible, pero unos 20 años antes todos los cristianos y sus libros sagrados habían sido mandados a desaparecer. Entonces esas son cosas por las que ha pasado la historia de la Biblia. En el judaísmo todavía se vive en lo que son la ley, la Torá y los profetas. Para nosotros los cristianos vivimos en la nueva alianza que es Jesucristo. Muy bien, negra. Bueno, la Biblia como tal está estructurada, tiene una forma de ser realizada y sabemos que es inspirada por Dios, pero tiene una forma, sí, estructurada. ¿Cómo está estructurada? ¿Cómo está construida la Biblia? Sí, queridos oyentes, está estructurada en 2 testamentos, en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Antiguo porque ahí nos está hablando de la historia, de todo lo que sucedió antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, y está dividido en 4 secciones, pues digámoslo de esa manera. El Pentateuco y recopila 5 libros históricos, 16 libros sapiensales, 7 libros y proféticos 18, para un total de 46 libros en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento nos habla ya de la venida del Hijo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, donde viene a ser la salvación, donde nos indica de cómo debemos comportarnos, de cómo amarnos y de qué ser serviciales y la humildad. De todas maneras, eso lo encontramos en los 4 evangelios, en Hechos de los Apóstoles, que es un libro, carta de San Pablo, son 25 cartas a los cuales él les envía a diferentes iglesias repartidas en todo el mundo, y el libro de Apocalipsis, para un total de 27 libros del Nuevo Testamento. Bueno, y prosiguiendo con esto, Nubia, ¿qué nos tiene por decir? Tengo por aportar allí que el Nuevo Testamento es el que nos rige a nosotros los católicos. A partir del Nuevo Testamento, que nos cuenta la historia de Jesús, nos cuenta que por su amor murió en la cruz por nosotros. Entonces, quien nos rige a nosotros, quienes debemos tener ese marco de referencia, es el Nuevo Testamento. Es allí donde conocemos a Jesús, su niñez, conocemos la historia de la Virgen María, el encuentro con José, el anuncio con el ángel, los milagros que hizo Jesús.
todo ese recorrido que hizo día a día nos lo cuentan los 4 evangelios. Los Hechos de los Apóstoles ya pasan a contarnos las vivencias que fue después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En las cartas también está el complemento a esa parte de la resurrección de Jesús. Todo esto nos anima siempre a tener esa esperanza en Jesús, a enamorarnos de Él, a creer en su palabra y en la historia de salvación para cada uno de nosotros. Tú mencionas la historia de salvación, Nubia, y eso lo vemos desde el principio en el primer libro, por ejemplo, que es el Génesis, y así eso traduce en el principio. Y allí encontramos muchas historias religiosas, populares y sobre todo historias de familia, acontecimientos familiares y la sucesión entre parientes. Allí este es un libro muy simbólico y por ejemplo allí tendremos presente la historia de Adán y Eva, y quiero comentarles que cuando se refiere a Adán se refiere a la humanidad y a Eva se refiere a la vida, no se refiere a un hombre y a una mujer propiamente. Nunca vamos a encontrar o encontrarán por allá los arqueólogos evidencia de que estas personas nombradas Adán y Eva existieron realmente, porque es una simbología. Este es un libro que es recomendable leerlo en una sentada, digámoslo así, para poder como conectar esas historias que relata el Génesis. Sí, queridos oyentes, mira, tenemos que tener en cuenta que en el Antiguo Testamento también tenemos los libros proféticos, que es donde nos están dando un abrebocas de lo que va a ser el Nuevo Testamento, de la llegada del Mesías. Entonces, en los profetas nos están hablando sobre lo que se trata del presente y el futuro de Israel. Allí podremos tener como un primer pasillo, si ustedes gustan, de conocer un poco más de lo que iba a ser la llegada de nuestro Señor Jesucristo, del nuevo Mesías que nos hablan en el Antiguo Testamento. Eso lo encontramos en los libros proféticos. También quiero hacer referencia a un libro que generalmente entendemos como mal, es el Apocalipsis, el último, y el que en el orden que comentábamos ahora no es de leer solo el completico del Nuevo Testamento, sino que ese sería como el ultimito de leer en la Biblia. ¿Por qué? Allí uno generalmente piensa que está hablando del fin del mundo y realmente lo que está hablando es cómo Dios se manifiesta como el dueño de todo. También quiero referirme a uno en especial, aunque todos nos dicen un mensaje y más en los del Nuevo Testamento, pero hablemos por ejemplo de Filipenses. Allí que nos habla la vida nos dice por ejemplo cómo encontrar gozo en Dios y cómo servirle con alegría. Bueno, para concluir el tema sigamos con una canción. Evelyn Capone con Himno Santa Biblia para mí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy. Sin cesar, eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible voz del Espíritu de Dios que
sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres infalible voz del Espíritu de Dios. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Cada libro que se escribe está catalogado, digámoslo así, dentro de un grupo. ¿Qué determina las características del texto? Un libro puede ser una novela, una poesía, un ensayo. Dependiendo de qué es lo que quiere transmitir el autor, acudirá a una característica para catalogar su libro. Esto es lo que se conoce como los géneros literarios. Entendiendo esto, pregunto, ¿qué géneros de literatura se encuentran en la Biblia? Sí, tenemos. En la Biblia tenemos historia, poesía, profecía y cartas. Como obviamente pues historia, de que nos habla de cómo fue las situaciones, las cosas antes, es historia de lo que sucedió. La poesía se basa en lo que son cantos y poesías hacia Dios, como el rey Salomón que en el Salmo 81 y 83 y 91, profecía de que habla del presente o de lo que iba a suceder, como la venida de nuestro Señor Jesucristo, y cartas, como carta de San Pablo que se los envió a los apóstoles, donde hablaban de los acontecimientos de la iglesia, aunque Martica de pronto me puede colaborar ahí en eso. Giovanni, por ejemplo, la carta, especialmente la carta de Pablo a los romanos, es una exposición, y es porque allí Pablo lo que está haciendo es como un abogado presentando un caso. En lo que decías ahorita de la historia, sí, se va como a la narrativa, a la biografía, en muchos de los libros, como los primeros, el Génesis, el Éxodo, los Evangelios, y allí es importante observar que se desarrolla un relato, identificar los personajes principales y su relación con Dios. También está la narrativa de las parábolas, y las parábolas son breves relatos que ilustran algún principio moral o espiritual. Las parábolas son muy usadas por Jesús y son muy agradables, son entendibles, más bien son entretenidas, pero son más bien difíciles de entender. Pero sí, si miramos bien los relatos de los evangelios, todas las parábolas que allí se presentan se refieren a cosas sencillas de la vida: sembrar, pescar, viajar, manejo del dinero, y distintas dinámicas humanas. Pareciera que no fuera importante los géneros, pero verdad que sí, es importante estos géneros. Si queremos profundizar en eso que dices, Gordo, ¿por qué se quieren conocer los géneros de la Biblia o por qué se deben conocer? Es que es muy importante saber qué quiso decir el autor, y generalmente se expresó en una forma literaria. De acuerdo a la forma literaria es como en el fondo lo que nos quiere decir.
Entonces también hay otro, no sé si ya lo mencionó Giovanni, los proverbios y los sapiensales tienen esa manera de relatar de una persona sabia, de una persona veterana que le habla a los jóvenes que aún no tienen experiencia, pero que tienen tanto deseo de aprender. Perfecto. Nubia, ¿nos iba a decir algo? Para aportar allí lo que decía Marta sobre las parábolas, cada vez que leo parábolas me causa mucha impresión la forma en que Jesús les hablaba a los apóstoles. Lo hacía de forma diferente a ellos, y cuando nombraba, les hablaba a la multitud, lo hacía de otra manera. Vuelvo a insistir en la necesidad que tenemos de invocar la presencia del Espíritu Santo, porque siendo apóstoles, siendo comunidad que veía a Jesús, estaba con él diariamente, y no entendían muchas veces el mensaje que él les quería dar. Con mucha razón nosotros, que tenemos el libro sagrado, debemos llamar la presencia del Espíritu Santo para poder entender. En la parte que habla Marta de los libros sapiensales, el libro de la sabiduría es un libro hermoso, donde cada persona, si lee, debe preguntarse diariamente ¿qué me quiere decir Dios? Es esa forma del Señor expresarnos el amor a través de esas hermosas palabras. Qué bien. Para empezar a leer la Sagrada Escritura, pensaría uno que lo correcto es dar comienzo por Génesis, que es el primer libro, y seguir en consecutivo hasta el final, que es el libro de Apocalipsis. ¿Está bien? ¿O cuál podría ser el orden correcto? Martín, el orden correcto para leer la Biblia es iniciando por los evangelios. ¿Por qué? Porque nosotros debemos tener en cuenta y conocer la vida de Jesús. Si nosotros conocemos el día a día de Jesús, ya nos va a interesar conocer la historia. Lo que hablábamos ahora de los libros proféticos, aquellos donde los profetas anunciaron cada situación que Jesús vivió. Entonces, lo ideal es leer primero los evangelios, los 4 evangelios, después leer los Hechos de los Apóstoles, las cartas que escribieron los apóstoles, y de allí, después de que tengamos ese conocimiento, que hayamos pasado ese enamoramiento de Jesús, de todo lo que él vivió, lo que experimentó, lo que vivió la Virgen María, San José, los apóstoles, ya pasamos a vivir y a leer esa historia de Jesús que inicia en el Éxodo. En cada libro siempre va a estar hablándonos el Señor de su Hijo amado, al que envió a la tierra para morir por nosotros y resucitar para darnos esperanza, para darnos esa convicción de que debemos luchar para estar en el amor de Él a través de nuestro diario vivir, imitando todas esas cualidades y virtudes de Jesús. Seguramente para cada persona le puede funcionar otro método, pero para entenderla y enamorarse de ella recomendamos este orden que nos está mencionando Nubia, que es propuesto por la Nueva Evangelización. Pero un poquitico antes de empezar con los evangelios, yo me atrevo a proponer, como les digo, por recomendación de la Nueva Evangelización, la carta de Juan, la primera carta de Juan, y ella nos habla del amor de Dios. Y les cito un pedacito para que se vayan enamorando y animando a leerla. Miren cuánto nos ama el Padre, que nos ha concedido ser llamados hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce porque no lo conoció. Eso está en la primera carta de Juan 3:1. Y nos hablaba de que el último libro que hay que leer, o que debemos de leer, es Apocalipsis, que se encuentra en el Nuevo Testamento. ¿Qué nos dice Nubia acerca de esta realidad? Retomando el tema de leer los libros, hablábamos de los evangelios, o sea, empezamos por leer el Nuevo Testamento, pero después de que hayamos leído los 4 evangelios, las cartas, Hechos de los Apóstoles, retomaríamos el Antiguo Testamento. Y el último libro de la Biblia, que pertenece al Nuevo Testamento, es el Apocalipsis, es el último libro. Mucha gente, como lo decía Marta al iniciar el programa, cree que es el libro que habla del final del mundo. Está mal interpretado, porque este libro lo que nos habla es de ese anhelo realizado para llegar al cielo. Emplea muchas figuras, muchos símbolos,
pero todo eso nos lleva es a esperar esa llegada, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en esa forma tan expresiva que hace Dios al enseñarnos cómo nos debemos motivar a esperar esa llegada de nuestro Señor. De eso habla el libro del Apocalipsis, es la esperanza, es la realización plena del amor de nuestro Señor Jesús en su segunda venida. Y bueno, ¿cuál es el libro que más, personal, una pregunta personal a cada uno de nosotros, ¿cuál es el libro que más le gusta leerlo? Martina, a mí definitivamente me enamora Hechos de los Apóstoles. Tengo la experiencia, me siento como que camino con ellos, vivo todas esas experiencias después de resucitar Jesús, de él cómo está con ellos, comparte nuevamente una cena, les llega el Espíritu Santo, cómo viven todo eso. A mí me enamora especialmente y vivo plenamente Hechos de los Apóstoles. Bueno, Negra. me enamoró no hace mucho la Carta de Santiago, y esta es una de las denominadas cartas universales. Ella contiene unas enseñanzas como llevado muy a la práctica nuestra vida a la vida cristiana. Entonces es cortitica, tiene solo 5 capítulos y en ella nos exhorta a que nuestra vida vaya según la voluntad de Dios. Entonces nos habla, por ejemplo, de la fortaleza en las pruebas, que la fe se demuestra con hechos y a esperar con paciencia. Me ha interesado a mí personalmente, Mateo. Giovanni. Señor. Se me olvidaba. No se preocupe, tranquilo. A mí, digamos, el libro que me ha gustado por el momento es el Deuteronomio. Por lo que inclusive ahí encontramos el Shema, que dice: amen a Dios sobre todas las cosas, primero a Él. O sea, tenemos que amar siempre a Él, tenemos que tenerlo en cuenta primero a Él, ante todo. Esa frasecita a mí me impactó muchísimo. Y es lo que yo trato del día a día de seguir poniendo en práctica, buscando en mi conversión, poner primero a Dios ante todo. Qué bien. Sí, lo que dice Giovanni en ese libro está: escucha Israel. Y eso es lo que más tenemos que hacer con la palabra de Dios, escuchar. Sí, aquí Martica nos estaba hablando del Pentateuco, eso fue al principio, y nos habla el Pentateuco, acordándome que habla de los relatos de la creación, de Adán y Eva, Caín y Abel, bueno, infinidad de temas del Antiguo Testamento. Y personalmente me gusta es Mateo, personalmente. Fue uno de los primeros libros que tuve la oportunidad de leer. Y de Antiguo Testamento que les estaba hablando, Pentateuco, también me llamó la atención. Es mucho lo que la Biblia le puede aportar a uno como persona, en historia y en vivencia con Dios. Aparte de que lo primero que debemos de hacer es conseguir una buena Biblia católica, creería yo, como primer consejo, cómo leer la Biblia. ¿Qué otros consejos nos pueden dar ustedes? Recomendación inicial: que sea una traducción de Jerusalén o griega, preferiblemente, para comenzar. Siempre debemos de, como lo dijo Nubia, buscar la intercesión del Espíritu Santo, tener un lugar, saquemos un tiempito de nuestro tiempo para poder leer la Biblia y hacer una buena interpretación, saber qué género se va a leer. Lo que se dijo hace un momento, iniciar siempre por el Nuevo Testamento en alguno de los evangelios y terminar de leer todos el libro como tal, no leer por versículos y luego saltarnos a otro libro, sino terminar el libro como tal. Hacer un momento de discernimiento, es decir, pensar qué es lo que nos está queriendo decir el versículo o el capítulo que estamos leyendo. De pronto, Nubia, que tiene más experiencia, ¿qué me puede complementar? Una recomendación para leer la Biblia que me ha surtido mucho efecto es la disciplina, tomar un horario,
tomar ese espacio, ese lugar donde haya silencio, donde no tengamos interrupciones, lo que decía Giovanni, hacer ese discernimiento en lo que estamos leyendo. Si nos proponemos leer un capítulo diario, tener esa disciplina de hacerlo siempre y terminar diciéndole a nuestro Señor, ¿qué me quieres decir a mí? Porque la Biblia lo que nos habla en todos los libros es ese mensaje que el Señor nos quiere revelar a cada uno. Entonces siempre decirle qué me quieres decir a mí en ese momento en lo que estoy pasando, si me está dando esperanza, si me está dando algo de regaño, digámoslo así de buena manera, pensar en reconocer que estoy fallando porque hoy Dios me está diciendo eso, hacer mucho énfasis en que la palabra de Dios es para cada uno y Él nos habla de diferentes maneras a todos. En mi Biblia, hay en la parte final, encuentro un método para hacer el texto una oración y nos recomienda lo que es la lección divina. Nos dice que el primer paso es hacer una lectura. ¿Qué dice el texto? Leer el texto de una manera atenta y respetuosa, sin prisa. La segunda es la meditación. ¿Qué me dice que debo de interpretar? ¿Qué me dice el texto? Reflejarme en esa palabra, interiorizar el mensaje, ahondar en la propia vida. El tercero es la oración. ¿Qué me dice Dios a mí a través de esa palabra? Y yo qué le quiero pedirle a Dios en ese momento. La cuarta es la contemplación. Dios me da a conocer la experiencia en el corazón, serenidad ante el misterio de la vida. Y el compromiso, que sería lo que dijo ahorita Nubia, tomar un tiempo para poderlo hacerlo, coger un compromiso. Y si yo en mi reflexión que tuve con Dios, en mi oración, es cumplir también ese compromiso que realicé ante Él. Bueno, todo lo que nos dicen aquí los compañeros de la mesa es muy valioso. Yo quiero hacer una recomendación práctica y es que la Biblia debemos leerla en voz alta. Así estemos solos. ¿Por qué? Porque como decíamos hace un ratico, lo importante en la palabra es la escucha. Entonces tenemos que activar ese sentido de escuchar, no solo de que nuestros ojos miren las letras. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el corazón dispuesto. No tenemos que llegar ahí como con prejuicios para leerla, sino estar dispuestos, abiertos. También tenemos que ser pacientes, porque hay que entenderla. Tal vez hoy me cueste, pero otro día ya se me iluminará qué debo entender de allí. Y también es muy importante leer las introducciones a cada libro. Allí dan unos detalles muy importantes que nos ayudan a ubicarnos. Y definitivamente estudiarla con mucha humildad, reconocer que tenemos una capacidad limitada y por eso es que lo primero que hacemos es invocar el Espíritu Santo. Bueno, vámonos con otra canción. La Biblia. Un grupo de niños conformaron un grupo llamado Proyecto Corazón Mágico y nos trae esta hermosa canción. Escuchemos. De la vida de Jesús y sus antepasados. Al leer
Bueno, continuamos. En la familia es importante leer la Biblia. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Martín, supongamos una familia donde sea la mamá o sea el papá el que está cercano a Dios, el que asiste a Eucaristía, el que lee la palabra. Pero si aplicara esa experiencia maravillosa de fe, de leer la palabra con sus hijos, como nos lo manda Dios, a vivir en comunidad, en esa primera comunidad que es la familia, ¿qué cantidad de problemas se evitarían en cada familia? Si es la pareja la que lee la palabra, donde nos dice que debemos rechazar los pecados, el adulterio, la fornicación. Si en un matrimonio no hay infidelidad, porque estamos siguiendo la palabra de Dios y le estamos dando ejemplo a nuestros hijos, ¿se imaginan la cantidad de problemas que se evitan? No, yo creo que no habrían divorcios, no habrían niños adoptados, no habrían madres solteras como se llaman ahora, porque vivimos en la familia. Es importante volver a ese pasado que tienen nuestros padres de compartir el espacio del Santo Rosario en familia, de ese rezo tan bonito donde los niños aprendíamos a repetir sin ningún sentido, pero que al crecer en la fe y en edad íbamos entendiendo el mensaje de Dios. Entonces es súper importante leer la palabra de Dios en familia. Qué bien. Es que en la Biblia encontramos valores, nos enseña principios. Cuando se lee la Biblia en familia aprendemos eso, a comportarnos, a amarnos, a respetarnos. Mire que en estos días mi niña me pidió que le leyéramos la Biblia y Henrycito, yo creo que muchas personas conocen a Henry Benítez, él nos vendió una Biblia didáctica para niños y es bien ilustrada. Eso nos sirvió incluso para yo integrarme más con mi niña, con mi esposa, con mi hijo, leer algo de la Biblia y hablar sobre lo que nos estaba diciendo en ese momento la palabra y de una manera que se volviera una parte didáctica, hizo que hubiera integración, comunicación. Leer la Biblia en familia definitivamente hace de que la armonía, la paz, la tranquilidad entre en su casa. Si hay conflictos, créeme que la mejor manera, si usted quiere apaciguarla, invite a la familia, como dijo ahorita Nubia, hagan un Santo Rosario, lean un versículo de la Biblia, del Nuevo Testamento o de Hechos de los Apóstoles, y ahí encontramos eso. Si ustedes gustan, cuando se tienen dificultades o problemas, ustedes miran en la parte de atrás de su Biblia y hay preguntas, digamos un ejemplo, si usted está ansioso o enojado, ahí encontramos qué libros, qué versículos y qué capítulo y qué versículo encontramos esas respuestas, y eso nos ha ayudado muchísimo a nivel de la familia. Sí, Giovanni, hay unas Biblias que traen esto y es hermosa. Cada Biblia tiene como unas ayudas didácticas que nos fomentan, nos apoyan en todo esto. Hoy traje mi Biblia, aquí la personal, y entonces nos estamos basando en este momento, en esta, y esta Biblia personal tiene esto. Martica. Bueno, es importante leer la palabra, las Sagradas Escrituras, la Biblia en familia, porque allí encontramos la luz, y eso necesitamos las familias, también porque la palabra de Dios es eficaz. También es cortante, o sea, es la que nos pule, es la que nos ayuda a cortar todas esas dificultades que muchas veces tenemos, y más dificultades personales, ¿no? Los errores que cometemos, como nos decía Giovanni ahorita, cuando hay situaciones complicadas. También porque la palabra de Dios es sabia. ¿Y qué nos da esa sabiduría? Nos ayuda a combatir todo el mal que podemos hacer. Podemos construir mal, emprender mal, concluir y también iniciar mal las cosas. Entonces, con la palabra ayudamos nos permite combatir todo ese mal, porque de los labios de Dios brota sabiduría. También la palabra de Dios es alimento, es fuente de gozo y nos da alegría, como también ahorita nos mencionaron. ¿Y qué hablamos de los mandamientos?
esos mandamientos que muy pocas personas los cumplimos. Hablemos de honrar a padre y madre. En esta época donde los niños están diciendo, mamá, papá, no me corrijas porque te voy a demandar, ¿dónde está esa parte? Si nosotros como padres nos hubiéramos tomado el trabajo de leer la palabra con nuestros hijos, seguro que en este momento de la vida no estaríamos viviendo esa situación, porque la palabra nos dice, debes de corregir al niño, debes educarlo, debemos cumplir esa parte de honrar a padre y madre en la obediencia. Entonces la Biblia es importantísima porque nos habla de todos los aspectos que como seres humanos debemos vivir y debemos cumplir. Perfecto, Nubia. Sí, adicional eso es la manera más fácil de encontrarnos con Dios, no se nos olvide eso jamás. Nos va a abrir los oídos, es la manera como Dios nos susurra al oído y se interioriza en nuestros corazones. Aparte de eso, cuando se comparte en familia, los hijos aprenden de que mamá y papá no siempre van a estar con ellos. Es una manera también de que les ayudamos a nuestros hijos a discernir la palabra, lo que Dios nos quiere decir por medio de su palabra. Qué bien. Otro aporte. Bueno, Negra. Pues yo quisiera contarles, refiriéndonos a los libros de la Biblia, hay unos libros muy especiales que nos habla propiamente de familias, y entonces está, por ejemplo, en Mateo, la genealogía de Jesús. A muchos nos gusta ir a ver nuestro árbol genealógico, ahí está el de Jesús. Y está un ejemplo en el Antiguo Testamento de Ruth. Esa es un relato muy hermoso de la lealtad de Ruth con su suegra. Muy bien, Negra. Para nuestro programa es un placer, es un orgullo ver que cada vez más se van uniendo, se van sumando a Somos Familia de Dios, personas que con un corazón llevado al servicio, sobre todo para entregar sus conocimientos, sus experiencias y promover lo que es el amor en las familias. Muchos hemos escuchado a un caballero, a un señor, es un ex embajador de Colombia ante la Santa Sede, el Vaticano, periodista, es profesor de comunicación en Roma, en la Universidad Pontificia de la Santa Croce, y además es escritor. César Mauricio Velázquez también nos aporta una reflexión. Bienvenido, César Mauricio. Saludos cordiales desde Roma, esta bella ciudad tan antigua como la civilización de Occidente. Roma nos ofrece un panorama muy importante frente al tema que queremos abordar hoy: la importancia de la Sagrada Escritura, de la Biblia, en la familia. Pero digámoslo primero, la importancia de la palabra de Dios en la vida de cualquier persona. Puede ser una persona creyente o no creyente, puede ser una persona practicante o no practicante, puede ser una mirada de la Sagrada Escritura desde el punto de vista histórico, teológico, espiritual, literal. Todas esas miradas a la Sagrada Escritura hacen parte de estos minutos y de conocer la importancia de la Sagrada Escritura, vida, palabra de Dios. Sabemos que la Sagrada Escritura tiene un Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que viene desde la creación del universo, la creación, el Génesis, hasta la venida del Mesías, de nuestro Señor. Y que el Nuevo Testamento es la vida pública de Cristo hasta la ascensión y el complemento con los hechos de los apóstoles. Pero todo esto hace parte de lo que Dios ha querido transmitirnos por escrito a través de estos primeros padres, después a través de los apóstoles. Es la vida de Cristo, es la vida de Dios Padre, que siempre es la historia de la misericordia de Dios por nosotros. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento es Dios que nos busca, como dice el Papa Francisco, nos primerea. No es un verbo castizo, pero quiere decir eso, que nuestro Señor Dios Padre nos está buscando desde la creación, desde los buenos y los malos momentos en la vida del pueblo elegido, pero también de cada uno de nosotros nos está buscando. Cristo presente entre nosotros, y de ahí viene la importancia de conocer, de estudiar, de meditar la Sagrada Escritura. Es importante porque es vida que salva.
es la salvación escrita. Ante cualquier inquietud que podamos plantear desde la familia, la podemos encontrar allí. Allí en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, aparecen respuestas para nuestro cotidiano vivir. No es algo que ya pasó, no es algo que simplemente se ve como historia, no. Se encuentra allí la palabra viva. Y por eso el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Verbo como palabra, la transmisión de toda una fuerza a través de la palabra. El poder estudiar en detalle la Sagrada Escritura, el poder meditarla, el poder conocerla, es un tesoro al que todos debemos acudir. Es muy bello cuando en las familias se tiene tiempo para meditar la palabra de Dios. Y es importante, especialmente para los niños, los jóvenes, para todos, conocer de manera muy especial la vida de Cristo. Porque si somos cristianos es porque queremos ser como Cristo. Y nuestro Señor nos ha dicho eso. El que quiera seguirme, que siga esta vida y este ejemplo. El que quiera seguirme, que cargue su cruz de cada día. Y allí aparece en el Nuevo Testamento ese camino, esa enseñanza. ¿Cuál es el camino? Nuestro Señor dice en la Sagrada Escritura: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y uno no ama lo que no conoce. Conocer la Sagrada Escritura es ponerse en camino a amar a Cristo, el Salvador. Es camino para conocer al Hijo de Dios vivo, a Cristo. Por eso el Nuevo Testamento, lo que han escrito los 4 grandes evangelistas, no es un recuerdo que ya pasó, no. Es Cristo vivo, y esto es un tema para meditar en familia, la importancia de sabernos hijos de Dios, de conocer su vida. Y así como uno a veces cuenta una historia de la familia o una historia de cualquier momento dramático, importante, o incluso como uno a veces cuenta un chiste, es igual como uno debe contar, saber la vida de nuestro Señor. ¿En qué sentido lo digo? En que cuando a uno le dicen, ¿qué película viste ayer? Uno dice, vi tal película, ¿por qué no me la cuentas? Y uno la cuenta, pasó esto, pasó lo otro. Qué bueno cuando a uno le preguntan, ¿y Jesucristo qué dijo en ese momento? ¿Y cómo fue el momento de la cruz? ¿Y cómo fue el momento de la resurrección? Y cuando se le aparece a los primeros apóstoles después de la resurrección, ¿qué les dice? Que uno lo sepa, que uno sepa y conozca la vida de Cristo como uno conoce la vida de un artista, de un futbolista, tener el mismo empeño. Si sacamos tiempo para conocer la vida de los famosos, ¿por qué no sacar tiempo para conocer la vida del Hijo de Dios, que es el que nos está llamando a un cambio, a la misericordia? Es la fuente de la gracia, es la fuente de la alegría, de la seguridad. En familia, meditar sobre la figura de Cristo, de nuestro Señor Salvador, es esencial, fundamental. Ahí en la Sagrada Escritura se contiene su vida, su mensaje. Su palabra es vida y su alimento, porque allí se habla de la institución de los 7 sacramentos y uno muy importante, la confesión sacramental. Y después de la confesión sacramental, la comunión, que es el alimento, que es el recuerdo de la última cena cuando Cristo nos ama tanto que se queda en las especies de pan y de vino y nos dice, siempre que se reúnan, hagan esto en memoria mía. Esas enseñanzas que no solamente hay que recordarlas antes de hacer la primera comunión o antes de ir a la confirmación o antes de ir al matrimonio. No, son enseñanzas permanentes para meditar, para estudiar, para interiorizar, para parecernos y asemejarnos a Cristo. Y eso en el hogar, en la familia, a ejemplo del hogar de Nazaret, Jesús, María y José, papá, mamá e hijos, como Dios lo ha mandado y como aparece en la Sagrada Escritura y como la humanidad lo ha vivido. En ese núcleo familiar, papá, mamá, hijos y la gran familia como ocurre y como sucede históricamente en las familias colombianas, la fuerza de la familia unida con la palabra viva de Cristo, con la palabra viva del Salvador, el que siempre nos consuela, el que siempre nos está llamando, el que nos está sacando de las dificultades, todo eso en la Sagrada Escritura, pero para conocerlo hay que estudiarlo y para amarlo hay que conocerlo. En la Sagrada Escritura, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para conocer nuestro presente y futuro. Un abrazo.
Llegamos al final de Somos Familia de Dios, espacio radial para promover lo que es la alegría y el amor en las familias. Gracias a todo el equipo, Nubia, Marta, Giovanni, David y Carlos Andrés. Y quienes habla, Martín Montilla Cano, los invitamos a que nos encontremos nuevamente dentro de 8 días, si Dios lo permite, el viernes a las 12 del mediodía. Les recuerdo que nos encontramos en YouTube con este programa grabado. Escriben Pastoral Familiar Centro Sevilla y a escucharlos. Esperemos comentarios de bueno o malo. No sé, pero nos interesa sus opiniones. Queremos ser mejores. Y la oración de cierre con Paula Andrea Villegas de la comunidad Lazos de Amor Mariano, de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Bienvenida. En este momento vamos a disponernos a hacer la oración final. Vamos a donde estés a cerrar los ojitos, a entregarle al Señor este momento, tal vez de aprendizaje, de lo que escuchaste en este programa radial. Vas a imaginar a todos los miembros de tu familia y se lo vas a entregar a Jesús, a la Santísima Virgen María, a San José. Le vamos a pedir que sean ellos los que custodien nuestro hogar, nuestras familias, que nos ayuden a ser una familia de Dios, una familia que ame la vida, una familia que proteja los valores, una familia donde haya compromiso, haya amor, haya respeto, haya diálogo. Y vamos a pedirle a la Santísima Virgen María que cubra nuestra familia, nuestro hogar con su manto, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a todos nuestros familiares. Acompáñanos, Santa Madre de Dios, y guíanos. A ti, Jesús, ayúdanos a seguir y caminar a tu lado. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.